Tomás Ortega nunca había sido un hombre afortunado. Su rancho, seco como un hueso al sol, apenas producía lo suficiente para mantenerlo vivo. Cada mañana se despertaba con el mismo sonido, el viento arrastrando polvo contra las tablas viejas de su casa. A veces era tan fuerte que parecía recordarles a todos los del territorio que no había nada aquí, salvo dureza y soledad. Aún así, Tomás no era un hombre que se quejara. Había aprendido desde niño que la vida no le debía nada a nadie, y menos en un lugar donde el sol castigaba sin misericordia. Pero incluso un hombre como él tenía sus momentos de ilusión, pequeños destellos de esperanza que lo empujaban a seguir adelante. Uno de ellos era el boleto de lotería que compraba una vez al mes. La lotería del territorio era famosa por hacer promesas grandiosas en oro, tierras, ganado, riqueza, más allá de lo imaginable, pero casi todos sabían que era más un espectáculo que una realidad. Aún así, Tomás compraba su boleto religiosamente, no porque creyera en la suerte, sino porque, por unos minutos, al mirar el papel arrugado entre sus dedos, podía imaginar cómo sería su vida sin preocupaciones. Y en un lugar tan despiadado como aquel, la imaginación era un lujo valioso en el día del sorteo. Tomás estaba en el pueblo vendiendo unas cuantas reses flacas. Cuando escuchó el griterío en la plaza central, no le prestó atención. Otro tonto que cree que se volverá rico, pensó, atando un saco de avena a su caballo. Pero un muchacho corrió hacia él, agitando un papel con los números del sorteo. «¡Señor Ortega! ¡Señor Ortega!», gritó el niño, casi sin aire. «¡Su número! ¡Ganó!». Tomás frunció el ceño. «¿Qué tonterías dices, muchacho?». El niño insistió, apuntando con un dedo tembloroso el boleto de Tomás. «El 47 bytes. Es el ganador. Tiene que ir al ayuntamiento a reclamar su premio». Un silencio pesado cayó sobre él. Por un instante, sintió que el viento dejaba de soplar. Su corazón, que llevaba años marchando al ritmo cansado de la rutina, dio un golpe fuerte, casi doloroso. «Rico, por fin un golpe de suerte después de décadas de esfuerzo». Sin pensarlo dos veces, subió a su caballo y se dirigió hacia el ayuntamiento, sintiendo la mirada de todos seguirlo. Algunos sonreían, otros murmuraban, otros simplemente observaban, esperando ver qué hacía el ranchero que jamás había tenido nada al llegar. El alguacil Hillman lo recibió con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. «Señor Ortega, felicidades por su premio», dijo con voz aceitosa. «Pase, lo estábamos esperando. Quiero saber cuánto es», dijo Tomás, sin rodeos. «Y quiero recibirlo hoy mismo». El alguacil soltó una carcajada que hizo que los hombres a su alrededor intercambiaran miradas. «Bueno, Vera, nuestro sistema de premios ha cambiado un poco este año». Tomás sintió un mal presentimiento. «¿Cambió cómo?». Hillman dio una palmada, y dos guardias arrastraron algo, o alguien, desde una sala contigua. Tomás vio primero las cadenas, luego los tobillos descalzos, luego el cuerpo delgado, pero fuerte, y finalmente los ojos negros y fieros de una joven apache. Su respiración se cortó. «Le presento su premio», dijo el alguacil con una teatralidad repugnante. Una propiedad confiscada por el territorio, valor equivalente a su boleto ganador. Tomás dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «¿Eso es una persona?», preguntó con voz baja, tensa. «Una propiedad», corrigió el alguacil con frialdad. «Y ahora es suya». Los ojos de la joven se clavaron en los suyos. No había miedo en ellos, solo odio, orgullo y una desafiante determinación. Era evidente que preferiría romper las cadenas con los dientes antes que bajar la mirada. Tomás sintió como la victoria que había imaginado se convertía en un pozo frío en su estómago. Había venido por un sueño de libertad, y le entregaban una vida humana tratada como premio.
y fue en ese instante, con el peso de su premio frente a él, cuando comprendió algo en aquella lotería. No traía riqueza, traía problemas, problemas peligrosos, y quizá un destino que jamás había buscado. Tomás Ortega salió del ayuntamiento con pasos pesados, como si cada bota llevara un grillete propio. El alguacil Hillman había ordenado que la joven apache fuera entregada inmediatamente a su nuevo propietario, y ahora ella caminaba a pocos metros detrás de él, escoltada por 2 guardias con rifles preparados en la calle principal del pueblo. La noticia ya había corrido. Como sucede en los lugares pequeños, los rumores viajaban más rápido que el viento. Algunos hombres dejaron sus mesas en la cantina para mirar desde la puerta. Mujeres con delantales polvorientos se asomaron desde los porches. Unos niños se subieron a un barril para alcanzar a ver mejor. Todos querían presenciar el espectáculo de un ranchero pobre que, en vez de ganar dinero, se llevaba a casa una propiedad humana. Tomás apretó la mandíbula. «Quítenle las cadenas», dijo a los guardias. «Orden del alguacil, debe ser entregada así», respondió uno. «Sin mirarlo, estoy diciéndoles que yo me hago responsable», insistió Tomás, señalando las esposas de metal que herían las muñecas de la joven. No hizo ánimo. La apache miró la escena sin cambiar su expresión, ni agradecida ni molesta. Solo observando. Los guardias se negaron. «Si intenta escapar, usted pagará la multa», gruñó uno. «Y no creo que tenga dinero para eso». En una chispa de humillación recorrió el cuerpo de Tomás. No era la primera vez que le recordaban su pobreza, pero ahora la situación era diferente. Lo estaban obligando a aceptar algo que nunca quiso hacer. Volvió hacia la joven. «No quería esto», dijo en voz baja, lo suficientemente clara para que ella lo escuchara, pero sin mirarla fijamente. Ella frunció apenas el ceño. «Yo tampoco», respondió en un español firme. Sorprendentemente claro en sus ojos se encontraron por un segundo. Solo un segundo, pero bastó para que Tomás sintiera una punzada en el pecho. No de atracción, no todavía, sino de vergüenza. De humanidad. Los guardias finalmente se apartaron, dejando a la joven a su cuidado. «Tiene hasta el anochecer para sacarla del pueblo, Ortega», advirtió uno. «No queremos problemas por aquí». Tomás tomó las riendas de su caballo, pero no se montó. En cambio, caminó en silencio por la calle principal, con la apache detrás, encadenada, y bajo decenas de miradas curiosas. De pronto, una carcajada estalló desde la cantina. «Miren al hombre más afortunado del territorio», gritó un borracho, «rico en problemas». Varias risas lo siguieron. Otra voz añadió: «Ortega, si no la quieres, te la compro. Puedo usar ayuda en la granja». En la sangre le hirvió. «No está en venta», respondió, sin alzar la voz, pero con un tono que hizo que el hombre retrocediera. A la apache lo observó de reojo. Era la primera vez que veía algo parecido a defensa en su actitud. Su rostro seguía serio, pero sus ojos parecían calcularlo todo. En su postura, su tono, sus movimientos, estaba evaluándolo. Cuando por fin salieron de la zona de miradas, Tomás se detuvo y respiró profundo. «Escucha», dijo, dirigiéndose a ella, «no sé qué esperabas que hiciera. Yo tampoco pedí esto, pero no voy a tratarte como lo hacen ellos». Ella lo sostuvo la mirada, esta vez sin la dureza de antes, pero tampoco con confianza. «No necesito tu bondad», dijo con calma, «solo mi libertad». Tomás bajó la vista. Lo sé. Un silencio tenso flotó entre ellos mientras el sol descendía. Era evidente. Él no quería el premio, y ella no quería ser el premio, pero el territorio ya los había atado, aunque fuera con grilletes que ninguno de los dos había escogido, y ese fue el verdadero inicio de su conflicto. El camino hacia el rancho era largo, árido y silencioso, pero aquel día el silencio pesaba más que nunca. Tomás cabalgaba despacio,
sin ganas de dejar atrás el pueblo demasiado rápido, como si una parte de él esperara que alguien saliera corriendo para detenerlo y decirle que todo había sido un error. Pero nadie lo hizo. A unos metros detrás de él caminaba Neilin. No hablaba, no pedía descanso. Simplemente avanzaba con una dignidad que parecía desafiar la sequía, el calor y la injusticia que cargaba sobre los hombros. Era como si cada paso fuera una declaración silenciosa: no me quebraré. Tomás la vigilaba por encima del hombro de vez en cuando, no para controlarla, sino porque no podía evitarlo. Había algo en ella que lo desconcertaba. No era su belleza, aunque era evidente, sino esa fuerza tranquila, esa mirada que no había visto ni en hombres armados hasta los dientes, aun cuando el sol estaba alto. Tomás detuvo su caballo junto a un pequeño arroyo seco, donde quedaban charcos de agua atrapados en la roca. «Descansa un momento», ordenó con suavidad. Ella se detuvo también, pero no se sentó. «No estoy cansada». Tomás desmontó y dejó que su caballo bebiera del charco más grande. «Yo sí», dijo, tratando de aliviar la tensión. «No soy tan resistente como tú». Neilin lo observó sin expresar nada. Sus ojos eran como dos brasas oscuras, firmes y orientadas a un objetivo que él no alcanzaba a entender. «Puedes beber si quieres», añadió Tomás, señalando el agua. «No tomaré nada que venga de ti», respondió ella. No era enojo, no era desprecio, era un principio, una línea trazada en el polvo. Tomás suspiró. «Como quieras, de pronto». Ella dio un paso hacia él. Fue apenas un movimiento, pero él lo sintió como una carga de bisontes. Su espalda se tensó, preparándose para... ¿Qué? Exactamente. Un ataque, un intento de fuga. Neilin se detuvo a medio metro, lo suficiente para que él sintiera la intensidad de su presencia. «No intentes ganarte mi confianza», dijo ella, lenta y claramente. «No te voy a agradecer nada. No quiero tu protección. Solo quiero mi libertad». Tomás tragó saliva. «No estoy pidiéndote confianza. Solo tratando de no empeorar esto». Ella entrecerró los ojos. «¿Esto? ¿La situación?», aclaró él. «Yo no te pedí. No te quiero como propiedad». En el viento sopló entre ellos, levantando polvo. «Pero tampoco me liberas», aseguró ella. Las palabras fueron un golpe directo. «No, pero sí cruel en su precisión». Tomás desviaba la mirada. «Si te libero, me arrestan y probablemente te vuelven a capturar. El alguacil no dudará en dispararte con tal de hacer un ejemplo en silencio». Por primera vez, algo cambió en los ojos de Nalina. No era simpatía, era información. Estaba procesando, haciendo cálculos. Ella no actuaba por impulsos, actuaba por estrategia. «Y aún así», continuó ella, «debes saber esto. Si intentas controlarme, te enfrentaré. No importa el precio. No soy un premio. No soy. Why, no soy tuya». Tomás levantó la vista. «Nunca dije que fueras mía». Ella dio un paso atrás, creando de nuevo distancia. «Entonces demuestra que no lo soy». No había amenaza en su voz, solo una verdad. Tomás tocó las cadenas que ella aún llevaba en las muñecas, odiando tener que transportarla así. «Las quitaré en cuanto lleguemos al rancho», dijo. «Necesito que al menos lleguemos vivos». Ella lo miró largo rato, como si quisiera ver si mentía, si era débil, si era peligroso, o si era útil. Finalmente habló. «Llegaremos no por obediencia, no por sumisión, sino porque la joven apache ya tenía un plan, y Tomás, sin saberlo, era parte de él». El sol comenzaba a descender cuando Tomás y Neilin alcanzaron la zona más árida del camino. Allí, la tierra se abría en grietas profundas,
y los matorrales parecían esqueletos de plantas que alguna vez habían tenido vida. El aire caliente temblaba sobre el suelo, deformando la distancia. «Falta poco para llegar», dijo Tomás, aunque en realidad quedaban varias horas más. Su voz sonó ronca, cargada con más cansancio del que quería admitir a Neilin. No respondió. Caminaba detrás del caballo, las muñecas aún unidas por las esposas, pero ella mantenía la cabeza erguida, como si las cadenas no pesaran en absoluto. Una parte de Tomás admiraba esa fuerza, otra parte se sentía culpable por ser quien la llevaba en ese estado. Finalmente, el calor comenzó a aflojar, y una ráfaga de brisa fresca se deslizó por la llanura. Tomás desmontó nuevamente. «Voy a quitártelas», dijo. Señalando las cadenas, Neilin se tensó. «Aquisa, no Heinady. No voy a arrastrarte así hasta mi casa». Ahí ya entrecerró los ojos, analizando cada palabra, cada gesto. «Si me libero aquí, podría escapar». «Lo sé», respondió él por un instante. El silencio se tensó como cuero mojado al sol. Neilin parecía sorprendida, no por la posibilidad de escapar, sino porque él lo aceptara sin nerviosismo aparente. Tomás se agachó y sacó de su zurrón una llave que había exigido al alguacil. Luego tomó las esposas. Sentía la piel de ella caliente por el sol. El metal se dio con un clic seco. Neilin retiró lentamente las muñecas, las frotó y miró las marcas rojas. Luego levantó el rostro hacia él. Anne no corrió, Anne no atacó, Anne no huyó, simplemente lo observó, como si el hecho de que él hubiera cumplido su palabra colocara una pieza nueva en un rompecabezas que ella todavía no sabía si quería armar. «Si corres ahora», dijo Tomás con voz suave. «No, Tate, pero el alguacil sí lo hará». Neilin giró lentamente la cabeza hacia el horizonte vacío. Se notaba tentada. El desierto era su aliado, pero también su verdugo. Sin comida, sin agua, sin armas, la libertad podía tornarse en una sentencia de muerte. Además, había un cálculo más profundo en su mirada, algo que Tomás aún no lograba descifrar. «Caminaré contigo», dijo ella al fin. No era rendición. Era decisión. Una propia. Tomás asintió sin sorpresa, aunque por dentro sintió un cierto alivio. Caminaron juntos un trecho más, ahora sin cadenas entre ellos. El viento comenzó a cambiar, trayendo un olor familiar, tierra húmeda, o tan cerca de eso como podía encontrarse en aquel territorio seco. «Va a refrescar», dijo Tomás a Neilin. Tocó el suelo con 2 dedos. «No, oigan, tal vez mañana». «¿Cómo lo sabes?» Ella lo miró como si la pregunta fuera obvia. «La tierra habla, si quieres escucharla». Continuaron en silencio. Por primera vez, Tomás sintió que no era un guardián ni un carcelero, sino simplemente un hombre caminando al lado de una mujer que no le debía nada. Cuando alcanzaron una elevación desde donde se veía el valle de su rancho, Tomás se detuvo. Desde allí su propiedad parecía insignificante. Una casita de madera, un establo, un corral y un pozo que a veces daba agua. A veces no. «Ese es mi hogar», dijo. Neilin miró la escena con atención. Esperaba algo peor. Tomás soltó una risa breve. «Eso es peor». Por primera vez creyó ver la sombra de una sonrisa en ella, apenas un movimiento en los labios, tan leve que quizás solo fue un reflejo de la luz, pero suficiente para desordenarle algo en el pecho. Cuando retomaron el camino, caminaron más cerca el uno del otro, no como aliados, todavía, pero ya no como enemigos. Y mientras el cielo se pintaba de naranja y púrpura, Tomás comprendió que el viaje hasta su rancho no había sido un traslado, sino el verdadero inicio de una convivencia peligrosa, incierta y quizá destinada. La noche había caído completamente sobre el rancho, y el fuego crepitaba con un sonido que parecía llenar cada rincón del corral. Tomás Ortega estaba sentado en un tronco, observando cómo las sombras bailaban sobre la tierra seca,
mientras Neylen permanecía de pie, ligeramente apartada, con los brazos cruzados y la mirada fija en las llamas. No hablaban mucho, no era necesario. La tensión entre ellos era tangible, pero también había un extraño respeto que ninguno de los dos podía negar. Finalmente, Tomás rompió el silencio. Sé que esto no es lo que ninguno de los dos quiso. Su voz sonaba más suave de lo que esperaba, como si temiera perturbar el delicado equilibrio que habían encontrado. No te pedí venir conmigo. No te elegí como compañía. Why, and Ozzy. ¿Estás aquí, Annalyn? Lo miró con cautela. Sus ojos reflejaban la luz del fuego, y por un instante Tomás creyó ver una chispa de curiosidad detrás de la firmeza de su mirada. No estoy aquí porque quiera estar, dijo ella, con frialdad. Estoy aquí porque no tengo otra opción en este momento, y porque no confío en ti lo suficiente como para huir y esperar que me sigas. Tomás asintió lentamente. Sabía que cualquier intento de acercarse demasiado pronto podría resultar en un rechazo absoluto, pero necesitaba establecer algo claro, un principio que les permitiera coexistir sin que uno destruyera al otro. Entonces hagamos un acuerdo, dijo finalmente. Te doy comida, un lugar donde dormir y protección. Nada más no intentaré controlarte, no pediré gratitud ni afecto, solo cooperación. Ella lo observó durante unos segundos largos, evaluando cada palabra, cada gesto, como quien mide la confiabilidad de un río antes de cruzarlo. Cooperación, repitió, como si probara el término en su boca. Bien, pero también debes saber algo, si me traicionas, si intentas tratarme como una propiedad, o me obligas a quedarme, no lo permitiré. Ni siquiera si eso significa ponerte en peligro. Tomás tragó saliva. Era un desafío, sí, pero también un pacto tácito. Y de verdad lo entendía, porque él tampoco deseaba que la relación se basara en miedo o imposición. Era un principio simple, aunque en la práctica, en ese territorio, difícil de sostener. Annalyn se acercó un paso, solo un paso, suficiente para que él notara su presencia más cercana que antes. Mientras sigamos este acuerdo, puedo quedarme, pero solo hasta que tenga la libertad de decidir por mí misma lo que haré después. Tomás asintió, aceptando las condiciones sin que su orgullo se interpusiera. Por primera vez en días, se permitió relajarse un poco. Trato hecho, dijo, sintiendo que una tensión invisible se disipaba un poco durante el momento. Ambos permanecieron en silencio. El fuego crepitaba, lanzando chispas que subían hacia el cielo estrellado. Era un silencio cómodo, extraño para ambos, porque no era silencio de miedo ni de tensión inmediata, sino de respeto mutuo. Tomás se dio cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo, que proteger a alguien no siempre significaba dominarlo. A veces significaba simplemente darle espacio para que eligiera, incluso si esa elección podía llevarla lejos de él. Why, por su parte, entendía que su libertad dependía de vigilancia y precaución, pero también de confiar lo suficiente como para aceptar ayuda cuando fuera necesario esa noche. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, Tomás y Annalyn no se hicieron amigos, no se hicieron aliados ni compañeros en el sentido tradicional, pero establecieron algo mucho más importante, un pacto de coexistencia, un acuerdo silencioso basado en respeto mutuo y entendimiento, mientras se retiraban a sus respectivos espacios junto al rancho. Tomás pensó que, por primera vez, desde que ganó la lotería, el premio tenía un valor que no se podía medir en oro ni en tierra. Era la posibilidad de empezar de nuevo, de encontrar un equilibrio entre lo que ambos querían y lo que ambos necesitaban para sobrevivir. A Annalyn, observando cómo él desaparecía detrás de la casita de madera, sintió algo que no esperaba, aunque tal vez, solo tal vez, aquel hombre podía ser más que un guardián impuesto.
podía ser alguien en quien confiar. Al menos por ahora, el desierto cayó a su alrededor, y bajo el cielo estrellado. Ambos entendieron que su verdadera prueba apenas comenzaba al amanecer del día siguiente. Tomás Ortega se levantó antes que el sol. La noche había sido tranquila, aunque cargada de pensamientos que no lo dejaban dormir a la joven apache. Neilin, caminando a su lado, la tensión con el pueblo y la sensación creciente de que había algo más detrás de la lotería que le había entregado un premio tan inquietante mientras revisaba algunos documentos que le había dado el alguacil Hillman la tarde anterior. Contratos, listas de propiedades confiscadas y certificados de la lotería. Notó algo extraño. Las cifras no cuadraban. Algunos nombres parecían inventados, otros repetidos, y varios documentos mostraban que las propiedades humanas entregadas como premio no tenían respaldo legal. Realan Tomás frunció el ceño. «Esto no puede ser», murmuró para sí mismo. Se levantó de golpe y buscó a Neilin, quien ya estaba preparando un pequeño desayuno junto al fuego. Ella lo miró en silencio cuando él se acercó, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. «¿Qué pasa?», preguntó ella, midiendo cada palabra. «La lotería». «No es una lotería de verdad», dijo Tomás, señalando los documentos. «Es un fraude. Entregan propiedades confiscadas, algunas incluso de personas que nunca deberían haber sido privadas de su libertad. Tú podrías ser liberada legalmente. Si presento esto correctamente». Nalin lo miró, sin mostrar sorpresa ni emoción exagerada. Sus ojos negros eran profundos y calculadores, pero detrás de ellos se percibía un destello de esperanza contenida. «Así que no soy tu premio», dijo con voz firme. «Solo soy una víctima más de su corrupción». Tomás asintió. «Why no solo tú, hey, y muchos de ellos son nativos que fueron capturados ilegalmente. Hillman y su grupo los utilizan para fingir la riqueza de la lotería. Todo es un negocio sucio». El silencio que siguió fue pesado. Neilin se acercó un poco más al fuego, como si necesitara anclar sus pies en algo sólido, mientras procesaba la información. «Entonces, si quieres ayudarme», dijo ella, «tendremos que actuar rápido. No solo por mí, por todos los que han sido atrapados en este fraude». Tomás respiró hondo. Sabía que esto lo pondría en peligro. Hillman y sus hombres no dudaban en usar la violencia para proteger su estafa, pero no podía ignorarlo. Neilin tenía razón en sí. Podía exponer el fraude. No solo liberaría a Neilin oficialmente, sino que también podría detener más injusticias. «Lo haremos», dijo Tomás. «Pero necesitamos un plan, y necesitaremos pruebas sólidas». Neilin asintió. La primera señal de colaboración genuina entre ellos. «Sé cómo obtener documentos y testigos», dijo, «pero tú tendrás que protegerme mientras lo hacemos. Si me descubren sola, nos matarán». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El desierto ya no solo era enemigo del cuerpo por el calor o la sequía, también podía ser enemigo del alma, lleno de hombres dispuestos a sostener sus mentiras con armas y miedo. Pero esta vez no estaba solo, y tampoco lo estaba Neilin. Durante todo el día comenzaron a organizar un plan. Neilin identificó nombres, fechas y lugares de entrega de los premios, mientras Tomás preparaba su equipo en caballo, rifle, provisiones y documentos que podrían ser útiles como respaldo legal. Todo debía hacerse con cuidado. Un movimiento en falso y podrían perderlo todo esa noche. Mientras la luna iluminaba el rancho y el desierto se extendía silencioso ante ellos, Tomás comprendió algo crucial. La lotería que había ganado no le había traído oro, sino una responsabilidad que jamás había imaginado. Y Nalin, lejos de ser un premio, se había convertido en aliada indispensable para enfrentar la injusticia. Ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. No solo se trataba de exponer un fraude,
sino de sobrevivir al desierto, a hombres corruptos y a las tensiones que surgían entre ellos mismos. Pero por primera vez desde que llegó a aquel rancho, Tomás sintió que tenía un propósito más grande que el mismo Anne y Neilin. Observando el cielo estrellado y la sombra del rancho sobre la tierra árida, comprendió que, aunque nunca había buscado quedarse con él, ese hombre ahora representaba una oportunidad de cambio. Para ella, para él y quizás para muchos otros. Los días siguientes en el rancho fueron difíciles, pero reveladores. El desierto no perdonaba errores, y cada paso fuera de la casa o el corral era una lección de resistencia. Tomás Ortega descubrió que cuidar a alguien como Neilin no era simplemente una cuestión de provisiones o protección. Significaba aprender a entenderla, a respetar su espacio y su voluntad al principio. La convivencia era silenciosa y tensa. Neilin se encargaba de las tareas del rancho que podía realizar sin depender de él, mientras Tomás trabajaba en los potreros y mantenía los cercos. Cada interacción estaba cargada de cautela, ambos midiendo cada palabra y cada gesto. Pero poco a poco, las líneas de distancia comenzaron a desdibujarse en una tarde. Mientras Tomás reparaba una cerca que había sido golpeada por el viento, Neilin se acercó con un balde de agua. No dijo nada. Simplemente dejó el recipiente junto a él. Tomás levantó la vista y la encontró observándolo, evaluándolo, como siempre lo hacía. Pero esta vez había un matiz distinto, curiosidad mezclada con aceptación. Gracias, dijo él, sorprendido por la naturalidad de su gesto. Neilin solo asintió, sin sonreír, pero con un ligero relajamiento en su postura. No buscaba reconocimiento, solo hacía lo que era necesario. Sin embargo, ese simple acto era un puente que comenzaba a formarse entre ellos en esa noche. Junto al fuego, Tomás decidió probar otro paso hacia la comunicación. Sé que no te pedí venir conmigo, y entiendo que aún no confíes en mí, dijo, dejando que las palabras flotaran sobre el crujido de la madera. Pero mientras estés aquí, quiero que sepas que puedes enseñarme lo que quieras. No voy a imponer nada. Neilin lo miró largo rato, evaluando sus intenciones. Finalmente, inclinó la cabeza ligeramente. Si vas a mantenerme aquí, al menos déjame mostrarte cómo sobrevivir en este desierto. No es solo cuestión de agua y comida. Hay señales que los animales y la tierra nos dan. Si sabemos interpretarlas. Tomás levantó las cejas, intrigado. Enséñame, dijo con sinceridad, sin ego ni sarcasmo. Durante las siguientes horas, Neilin le enseñó a identificar rastros de animales en la arena, a detectar agua oculta en los arbustos secos y a usar la posición del sol y las estrellas para orientarse. Tomás, que había pasado años en ese territorio, se sorprendió al darse cuenta de cuántas cosas desconocía. Cada instrucción de Neilin estaba impregnada de respeto por la tierra y de precisión. No había condescendencia, solo habilidad y paciencia. Mientras trabajaban juntos, la tensión comenzó a transformarse. Tomás aprendió a apreciar su independencia y astucia, y Neilin empezó a ver en él algo más que un hombre impuesto por la ley. Aunque seguía cautelosa, notó que Tomás no buscaba dominarla ni controlarla. Simplemente actuaba como un hombre que, pese a su torpeza social, respetaba su voluntad. Una noche, después de un día agotador, ambos se sentaron frente al fuego. Tomás rompió el silencio. Nunca pensé que podría aprender tanto de alguien que no conoce nada de este mundo civilizado, dijo con una sonrisa cansada. Neilin lo miró, pero esta vez hubo un atisbo de humor en sus ojos. Y yo nunca pensé que un hombre blanco podría ser tan torpe para sobrevivir en su propio desierto, replicó, apenas esbozando una sonrisa que desapareció tan rápido como apareció. Fue un pequeño momento, casi imperceptible, pero suficiente para marcar un cambio. La convivencia ya no era solo una obligación, empezaba a ser un terreno común,
donde ambos podían aprender y enseñar. Sin imposiciones, Tomás comprendió que esta convivencia inesperada estaba cambiando algo dentro de él. Ya no se trataba solo de proteger a Neilin o de sobrevivir a los peligros del desierto. Se trataba de confianza, de respeto mutuo y de descubrir que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en la tierra, sino en la conexión que podía formarse entre dos personas dispuestas a entenderse en medio de la adversidad. Y Neilin, mientras observaba las llamas danzar sobre la arena, entendió que aquel hombre, torpe y obstinado, estaba comenzando a ganarse algo que nadie le había dado antes, un lugar de respeto en su mundo, sin cadenas, sin imposiciones, solo elección. El día comenzó con un cielo despejado y un calor que parecía derretir la madera de los establos. Sin embargo, la tranquilidad era solo un espejismo. Mientras Tomás Ortega revisaba el corral y Neilin organizaba provisiones, un ruido de cascos rompió la rutina del rancho. 3 hombres montados en caballos se acercaban a gran velocidad, levantando nubes de polvo que se extendían sobre la llanura como una cortina ominosa al frente. Con rostro duro y sombrero negro, estaba el sheriff Hillman. Su figura parecía tallada en autoridad, pero en sus ojos brillaba algo más amenaza. Tomás se tensó de inmediato. Sabía que no había buen motivo para aquella visita, y que los rumores del pueblo seguramente habían llegado hasta él. «Ortega», gritó el sheriff, deteniendo su caballo a unos metros. «Te doy un aviso amistoso. Entrega a la joven apache que ganaste con tu boleto de lotería, o habrá consecuencias». Neilin permaneció detrás de Tomás, firme, con los brazos cruzados y la barbilla en alto. Su mirada no mostraba miedo, solo desafío. Incluso así, Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el sheriff no era un hombre que cumpliera su palabra por la justicia. Cumplía su palabra por el miedo y la corrupción. «No voy a entregarla», respondió Tomás, con voz firme, pero medida. «No es propiedad de nadie, eso hizo un error», dijo Hillman, acercándose un paso, su pistola colgando bajo la chaqueta. «Tienes 3 días para pensarlo, Ortega. Después de eso, vendré con hombres armados». La tensión era palpable. Neilin dio un paso al frente, mostrando que no estaba dispuesta a retroceder. «No soy un premio, ni tuyo ni del sheriff», dijo con voz firme y clara. Su mirada se clavó en la del hombre de la ley, mostrando un desprecio que pocos se atrevían a sostener. «Y si vienes aquí para forzarme, enfrentarás algo que no esperas». Hillman soltó una risa que resonó en el desierto. «Muy valiente, muchacha». «Pero valiente no significa invencible». Tomás sintió como la rabia y la protección se mezclaban dentro de él. Podía ver la amenaza tangible en los ojos del sheriff, pero también la fuerza silenciosa de Neilin. Era evidente que ella no solo sobreviviría, podía luchar si era necesario. Sin embargo, la prudencia le decía que no podían enfrentarse directamente a Hillman sin planearlo. «Escucha, Neilin», susurró Tomás cuando el sheriff giró su caballo y se marchó, enviando otra nube de polvo que los rodeó. 3 días. Eso es todo. Necesitamos prepararnos. Ella lo miró, evaluando su rostro. «No es tiempo suficiente», dijo, «pero sí suficiente para organizar una defensa, y tal vez exponerlo durante el resto del día». Ambos trabajaron juntos, no solo para protegerse, sino para planear su estrategia. Neilin revisó rutas de escape y puntos de vigilancia, mientras Tomás preparaba armas, revisaba provisiones y aseguraba el rancho. La amenaza externa había cambiado la dinámica entre ellos. Ya no solo se trataba de coexistir, sino de colaborar, confiar y anticipar los movimientos del enemigo. A medida que el sol descendía, Neilin se acercó al fuego, donde Tomás afilaba cuchillos y cargaba cartuchos. «Confío en ti», dijo sin adornos. No era una declaración romántica, sino un reconocimiento de su capacidad y determinación.
Pero no esperes que me sigas ciegamente. Tomás asintió. No lo haré, pero estaremos juntos en esto. Esa noche, mientras el desierto se sumía en sombras y el fuego del rancho iluminaba sus rostros, ambos comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. No era solo el sheriff ni los hombres que podrían venir tras ellos. Era aprender a trabajar juntos, respetando límites y decisiones. Mientras enfrentaban un enemigo que no conocía la compasión para Tomás, la amenaza del sheriff se había transformado en algo más profundo, un recordatorio de que proteger a Neilin no era un acto de dominio, sino de alianza. Y para Neilin, el desafío externo confirmaba lo que ya intuía en aquel hombre. Aunque torpe y obstinado, podía ser un verdadero compañero, alguien que respetaba su voluntad y su fuerza en el desierto. Testigo silencioso de sus pasos, parecía observarlos, consciente de que los próximos 3 días decidirían no solo su supervivencia, sino también la naturaleza de su vínculo. Los 3 días que el sheriff Hillman había impuesto pasaron como si el viento arrastrara cada hora a través del desierto. Tomás Ortega y Nalin no habían dormido bien. Cada sombra parecía sospechosa, cada crujido del rancho una señal de que los hombres del sheriff podrían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, lejos de amedrentarse, ambos habían encontrado un ritmo de cooperación que fortalecía su vínculo. Él planeaba, él protegía, y juntos evaluaban cada riesgo con precisión. A la mañana comenzó con un cielo claro, pero la tensión no permitía que disfrutaran del calor o la luz. Tomás revisaba los rifles y el municionamiento, mientras Neilin organizaba provisiones y estudiaba rutas de escape. Por primera vez, ella hablaba con él de manera más abierta, dando instrucciones y sugerencias, no órdenes ni críticas. Era un intercambio basado en respeto y necesidad, no en jerarquías impuestas. Si vienen, intentarán flanquearnos desde el norte, dijo Nalin, señalando con un gesto rápido hacia un sendero poco visible entre arbustos secos. Ese camino tiene sombra y cobertura. Podremos observarlos antes de que lleguen al corral lento. Mas, asintió, tomando nota de cada detalle. Podemos usar el establo como trampa. Si logran acercarse demasiado, podríamos empujar los caballos hacia la entrada. El polvo y el ruido los confundirá. Exacto, respondió ella. Y mientras tanto, necesitamos pruebas del fraude de la lotería. Hillman no se detendrá solo porque lo confrontemos con nuestra palabra. Necesitamos documentos, testigos, algo que nadie pueda refutar. A los dos comenzaron a organizarlo todo meticulosamente. Tomás recordaba los papeles que había revisado el primer día. Neilin sugirió la mejor manera de recopilarlos sin ser descubiertos. También idearon rutas de escape por si el sheriff aparecía antes de tiempo. Cada paso estaba calculado, cada movimiento pensado para minimizar riesgos y maximizar resultados aun cuando la tarde cayó. El desierto se llenó de sombras largas y alargadas. Ambos se sentaron frente al fuego, revisando el plan una vez más. Neilin observó cómo Tomás ajustaba las balas en los rifles y por un momento la tensión pareció ceder un poco. Nunca pensé que podría confiar tanto en alguien, dijo Neilin, con voz más suave, aunque firme, y menos en un hombre que ni siquiera quería este premio al principio. Tomás levantó la vista y la miró. Yo tampoco pensé que estaría planeando una defensa y un juicio al sheriff con la ayuda de alguien que ni siquiera quería estar aquí. Ella esbozó un leve indicio de sonrisa, casi imperceptible. Era un gesto que, aunque pequeño, decía más que cualquier palabra. Había reconocimiento, respeto y algo más profundo, todavía oculto, pero creciendo. Mañana, continuó Nalin, cuando llegue Hillman, tendremos que actuar rápido. Si nos atrapamos a los hombres incorrectos, arruinaremos todo, pero si seguimos el plan, podremos exponerlo y al mismo tiempo asegurar que nadie más caiga en su fraude en Tomás.
asintió solemnemente. Entonces, estamos listos. Y por todos los que Hillman ha engañado en esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho y el desierto se sumía en un silencio casi sagrado. Ambos comprendieron la magnitud de lo que enfrentaban. No era solo la amenaza del sheriff ni los hombres corruptos. Era un enfrentamiento con la injusticia, con el miedo y con la propia supervivencia. Pero, más importante aún, la experiencia los había unido. No como amantes, ni como amigos aún, sino como compañeros que dependían el uno del otro para vivir, para planear y para sobrevivir. Esa alianza silenciosa era más fuerte que cualquier arma que pudieran empuñar, mientras las llamas del fuego se reducían a brasas. Tomás y Nalin miraron juntos el cielo estrellado, sintiendo que, aunque el peligro fuera inminente, también estaban más preparados que nunca. La libertad no era un regalo, era algo que debían conquistar juntos, y esa noche el desierto guardó su silencio, anticipando la tormenta que se avecinaba con el amanecer. El amanecer se levantó sobre el rancho con un calor pesado, típico del desierto, mientras el silencio parecía contener la respiración. Tomás Ortega y Neilin se encontraban escondidos detrás del corral, observando cada movimiento a lo lejos. Desde la colina podían ver a Hillman y a sus hombres aproximándose. Caballos al galope, polvo levantándose como un telón de amenaza sobre la llanura. «Recuerda», susurró Neilin, tensando los hombros. «Mantén la calma. No necesitamos disparar primero, solo controlaremos la situación». Tomás asintió, ajustando la culata de su rifle y repasando mentalmente cada paso del plan. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Por primera vez, desde que Neilin llegó al rancho, sentía una confianza silenciosa en ella que compensaba cualquier temor cuando los hombres de Hillman llegaron al corral. El sheriff descendió de su caballo y gritó con voz autoritaria: «Ortega, entrega a la joven apache ahora». Tomás dio un paso al frente, mientras Neilin aparecía desde la sombra de los establos. Su postura era firme, desafiante, con la mirada fija en el sheriff. El silencio se volvió pesado, cortante como cuchilla. «No te pertenece», dijo Tomás, «y tenemos pruebas de que tu lotería es un fraude en Hillman». Soltó una carcajada burlona. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas tienen un hombre pobre y una joven apache?» En ese momento, Neilin avanzó un paso más, mostrando los documentos y cartas que habían recolectado cuidadosamente durante los últimos días. «Tenemos registros, testigos y documentos de propiedad. Cada entrega que realizaste es ilegal. Y si intentas actuar contra nosotros, será peor para ti que para cualquier otra persona que hayas engañado». A los hombres de Hillman intercambiaron miradas nerviosas. Algunos murmuraban entre sí, dudando por primera vez de la autoridad de su jefe. La presión que emanaba de la combinación de Tomás y Nalin era palpable en él, con su determinación tranquila y su rifle preparado. Ella con su inteligencia estratégica y la confianza que inspiraba. «Esto no cambiará nada», gritó Hillman, visiblemente alterado. «Todavía puedo hacerlos arrestar». «Sí, podrías», respondió Neilin, firme como un roble, «pero ahora tienes testigos y documentos que te demostrarán culpable. Si disparas o actúas fuera de la ley, nadie te creerá». El sheriff retrocedió, sorprendido por la precisión de su lógica y la calma de la pareja. Su autoridad ya no era suficiente. El miedo al escándalo y a la justicia verdadera lo contenía. Tomás aprovechó ese instante de vacilación para colocar estratégicamente a sus caballos y bloquear cualquier intento de ataque por flanco, mientras Neilin aseguraba que los documentos quedaran visibles para todos los presentes. Finalmente, Hillman bajó la mirada, apretando los puños. La tensión era insoportable, pero la claridad en los ojos de Neilin y la firmeza de Tomás lo derrotaron. «Esto
No termina aquí, dijo, con una amenaza que sonaba vacía. Sí, termina, respondió Tomás Añoyan-Gilman. Retrocedió, montó a su caballo y se alejó con sus hombres, el polvo levantándose detrás de ellos como un telón que marcaba la derrota. Nadie se atrevió a seguirlos. Tomás respiró hondo, bajando lentamente el rifle. Su cuerpo estaba tenso, pero había un alivio profundo que lo atravesaba. Nalin se acercó, con la postura todavía firme, pero ahora con un indicio de sonrisa discreta y breve. Lo hicimos, dijo ella. ¿Y por todos los demás? Tomás asintió, sin palabras, reconociendo la fuerza, inteligencia y valentía de la joven apache. No era un premio, ni una obligación, ni un riesgo. Era alguien con quien había trabajado, confiado y en silencio, aprendido a respetar profundamente esa noche. Mientras el desierto recuperaba su calma habitual, ambos comprendieron que algo había cambiado entre ellos. La tensión externa había unido sus habilidades y su voluntad. La supervivencia y la justicia habían dejado espacio para la confianza. Y mientras observaban juntos las estrellas, Tomás comprendió que la riqueza verdadera no estaba en la lotería ni en el oro, sino en la alianza que habían construido. Y Neilin, por su parte, vio que podía confiar en un hombre que la respetaba, sin cadenas, sin imposiciones, solo con decisión y respeto en el desierto. Testigo silencioso de la justicia restaurada, parecía asentir en complicidad. El rancho de Tomás Ortega nunca había estado tan silencioso y a la vez tan lleno de vida. La amenaza del sheriff Hillman se había desvanecido, y con ella la sombra de la injusticia que había oscurecido los últimos días. El desierto alrededor del rancho parecía respirar más tranquilo, como si reconociera que, por fin, algo justo había ocurrido. Tomás se encontraba reparando la cerca principal mientras Neilin caminaba cerca, recogiendo algunas hierbas secas y revisando los cultivos que habían logrado rescatar del abandono. Sus movimientos eran tranquilos, naturales, y cada gesto entre ellos estaba marcado por la confianza y el respeto mutuo que habían construido a lo largo de tantas horas difíciles. Nunca imaginé que viviría algo así, dijo Tomás, rompiendo el silencio mientras martillaba un poste. Pensé que la lotería me traería riqueza en monedas o tierras. No justicia ni compañía. Neilin lo observó, sin dejar de sonreír ligeramente, aunque con esa firmeza que siempre la caracterizaba. La verdadera riqueza no se mide en oro, respondió. Se mide en decisiones y en libertad. Y tú has tomado la decisión correcta al respetarme. Eso es más valioso que cualquier premio. Tomás dejó el martillo a un lado y se acercó. Por primera vez, no había distancia ni cautela. Había confianza. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. Aunque ya conocía la respuesta. Vivimos, contestó ella, con una mezcla de serenidad y determinación, juntos, en este rancho, sin prisas, sin imposiciones, aprendiendo el uno del otro, trabajando el desierto y asegurándonos de que nadie más sufra lo que nosotros hemos vivido. Ambos se miraron, y por primera vez, Tomás vio algo en Neilin más allá de la fuerza y la independencia, una apertura, un gesto de aceptación que no pedía nada a cambio, que solo reconocía lo que habían logrado juntos con el paso de los días. La vida en el rancho se estabilizó. La rutina no era monótona, era un aprendizaje constante. Tomás aprendió de Neilin a interpretar la tierra, a respetar la naturaleza y a actuar con cautela y paciencia. Nalin, por su parte, comprendió que podía confiar en él, no solo como protector, sino como aliado, alguien con quien podía compartir estrategias y decisiones importantes. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de tonos naranja y púrpura, ambos se sentaron frente al fuego, recordando los días turbulentos que los habían llevado hasta allí. Nunca pensé que podría aprender tanto de alguien que al principio me parecía torpe, dijo Neilin, con una chispa de humor en la voz.
Y yo nunca pensé que podría depender de alguien tanto como de ti, respondió Tomás, con una sonrisa cansada pero sincera. No eres un premio ni una obligación, Anne, eres necesaria. En ella lo miró, y esta vez la sonrisa no desapareció. Era genuina, ligera, pero llena de significado. Entonces, estamos en paz. Y añadió, con firmeza, pero siempre con respeto y libertad. Esa noche, mientras el desierto se sumía en un silencio estrellado, ambos comprendieron que su futuro ya no estaba dictado por la lotería ni por hombres corruptos. Lo habían conquistado con decisión, colaboración y respeto mutuo. Habían transformado un premio impuesto en una vida elegida, compartida y digna. En el rancho, testigo silencioso de su historia, parecía vibrar con una nueva energía. Los caballos pastaban, los cultivos creían y el viento del desierto traía un aire de esperanza. La relación entre Tomás y Neilin ya no estaba marcada por la tensión o la desconfianza, estaba marcada por elecciones conscientes, comunicación y la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío juntos. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Tomás y Neilin se sentaron uno al lado del otro, observando el horizonte. No había promesas grandiosas ni palabras de obligación, solo la tranquilidad de dos personas que habían elegido vivir juntas en libertad y respeto. En el desierto había sido testigo de la injusticia, la tensión y la lucha, pero también de la justicia restaurada y de la verdadera riqueza, la capacidad de elegir, la fuerza de la alianza y la libertad de decidir su propio destino. Y así, bajo la vasta y silenciosa extensión del cielo estrellado, Tomás y Neilin comenzaron un futuro elegido, donde cada día sería suyo, y donde la verdadera lotería ya no se medía en oro, sino en respeto, justicia y vida compartida.